por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 13. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, siguióle mucho gentío, y viniendo un leproso se prosternó ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano y le tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: Mira que a nadie lo cuentes, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés, para que les sirva a ellos de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaún, llegóse a él un centurión, que le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en cama, paralítico, y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: Yo iré y le curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di una sola palabra y curará a mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo de potestad de otro, como tengo soldados a mi mando, digo al uno: vete, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírle Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, vendrán muchos de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas del exterior, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo al centurión: Vete y sucédate como has creído. Y sanó el siervo en aquella hora. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Misa del tercer domingo después de la Epifanía. Este domingo sirve de marco a todos los que han de seguir hasta Septuagésima. El introito y los demás cánticos de la misa son los mismos. Al proclamar la gloria y la realeza universal de Cristo, invitan a su adoración. De este modo, la liturgia del tiempo después de Epifanía se aproxima al tiempo de la Navidad. En el Evangelio no hay absolutamente nada que esté de sobra, nada que tenga ni siquiera un significado simple. Empieza el fragmento del Evangelio de hoy de la siguiente manera: En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte. Jesús nuestro Señor tenía la costumbre diario o de retirarse a un lugar aislado para orar y comunicarse con su Padre, o tenía la costumbre de subir a algún monte alto para poder orar en absoluta soledad. Como que esto significa elevarse de las atmósferas comunes y corrientes, de las atmósferas viciadas de lo cotidiano, de lo que estamos acostumbrados a vivir. ¿Para qué? Para orar, para meditar, para hablar con el Padre Celestial. El Catecismo de Ripalda nos dice que orar es elevar el alma a Dios y pedirle mercedes. Meditar es escuchar la respuesta de Dios a nuestra oración. El silencio, el medio ambiente, el fondo musical,
en el cual debemos de ponernos para poder tanto elevar nuestras plegarias al Eterno, como para escuchar la voz de Dios y sus respuestas. Esto significa que Jesús descendía de manera cotidiana como una respuesta, como una costumbre que va a implantar en sus discípulos para que den mayor fruto. Recordemos que después del bautismo de Jesús en el Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y allí oró nuestro Señor Jesucristo 40 días y 40 noches en ayuno total y absoluto de alimentos y de agua. Esto significa que Jesús, para empezar su misión, tuvo que subir su nivel de conciencia como hombre, obviamente, no como verbo encarnado, ya que como verbo encarnado todo lo sabía. Pero su voluntad humana, que estaba siempre y está y estará unida siempre a la voluntad divina, tenía que enseñarnos cómo hacerlo para volver a Dios. Ya que redención no significa nada más los sufrimientos, la pasión, la muerte dolorosa de Jesús, sino toda su vida, todas sus palabras, todos sus haceres, todos sus hablares, todos sus pensares, todos sus actuares. Así hemos de seguir sus pasos, y si queremos realmente hundirnos profundamente y cada vez más y sacar el agua que da la vida de la doctrina cristiana, del Santo Evangelio, hemos de sumergirnos en las profundidades del silencio dentro de nuestro corazón y en el silencio de la mente, y ahí permitir que resuene solamente la palabra de Dios y estar absolutamente abiertos en una atención plena, absoluta y total en el aquí y en el ahora, en esa palabra que vamos o hemos de meditar en el silencio de nuestro propio ser. Para eso es preciso que diario nos elevemos al monte de la oración, al monte de la meditación, al monte de la lectura de las cosas sagradas, de la Sagrada Escritura, sobre todo de la doctrina de la Iglesia. Y allí, en ese silencio interior, donde nos apartamos totalmente de las atmósferas viciadas y corrompidas de lo cotidiano, de lo mundano, de lo carnal, y muchas veces hasta de lo demoníaco, hemos de abrir nuestros sentidos y el alma para poder contemplar y percibir con todo lo que somos las frases, las historias, lo que está escrito en la Sagrada Escritura, y llevarlo a nuestra mente, a un silencio, para que nuestra mente pueda meditar y pueda esa palabra divina que es vida desdoblarse, abrirse como una flor y exhalar el aroma de los significados profundos, trascendentales, místicos, espirituales, sagrados y divinos, el aroma de la palabra de Dios para poder entender. Así lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo de una manera ejemplar para nosotros y para toda la iglesia. Así lo hicieron los apóstoles siguiendo sus pasos de su Maestro. Así lo han hecho los grandes santos y místicos de la iglesia, ya que solo por gracia podemos entender, y el contacto divino solo en el silencio puede ser hecho y realizado, hecho y experimentado, hecho, realizado y comprendido. Así es como hemos de hacer nosotros con la palabra de Dios
para poder lograr un entendimiento verdadero, claro, pero al mismo tiempo profundo y trascendental de la palabra de Dios. Jesús se retiraba diario para hundir su pensamiento y su amor en las profundas aguas de la presencia divina de Dios su Padre, allá en el silencio, y a veces durante la noche, cuando las mentes de los seres se aquietan y está la atmósfera mental calma y tranquila, el Hijo de Dios, retirado en la soledad de la montaña o en el campo, se elevaba hacia el Padre. Como Verbo divino no había separación. Como Verbo encarnado, en todo se asemejó a nosotros, menos en el pecado. Y nos enseñó cómo hacerlo para lograr lo que Él logró. Porque el que cree en mí hará estas cosas que yo he hecho, y aún mayores. Así pues, hemos de apartarnos de manera cotidiana a las soledades de la presencia de Dios, subir la montaña de la conciencia, alejarnos de las atmósferas viciadas de lo cotidiano, de lo lógico, de lo razonable, de lo normal, de lo diario, para hundirnos, buscar las respuestas y las soluciones en las profundidades de lo intuicional, de lo inspiracional, que solo nos puede venir por gracia, y elevar nuestros clamores al Señor por medio de oración, de palabras, elevar nuestra mente, nuestra imaginación, llenar nuestra mente de la palabra de Dios, llenar nuestra imaginación de la contemplación de todas las historias tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y dejar que nuestro corazón se desborde en el enamorarse de todas estas cosas, y en el silencio de la oscuridad y de la noche y de la soledad quizá de nuestras habitaciones. Como dijo Jesús, si quieres orar a mi Padre, entra en tu habitación, entra en tu aposento y cierra todas las entradas a tu aposento, para que puedas hablar con tu Padre que ve lo secreto, y Él que ve lo secreto te recompensará. Esa morada silenciosa se logra cerrando los ojos, cerrando los oídos, cerrando la boca, cerrando el olfato, cerrando todas nuestras sensaciones, todos nuestros sentidos exteriores a lo exterior, y abriéndolos para percibir lo que viene de adentro, lo que viene de lo alto, lo que viene de las profundidades del silencio, cuando mantenemos voluntariamente nuestra mente, nuestro corazón y todos nuestros sentidos en Dios. Allí en ese silencio de la oración y de la meditación, a través de la oración yo me elevo hacia Dios, nos elevamos hacia Dios, preguntamos, cuestionamos, readguimos, escudriñamos las Escrituras, ya que el mismo Jesús nuestro Señor nos dijo que escudriñásemos profundamente las Escrituras, porque todas ellas hablan de Él, todas ellas nos lo muestran a Él, todas ellas nos lo explican a Él. Y una vez que entramos en esa profundidad, después de orar, de gritar, de clamar, de hablar, de dialogar con Dios, hemos de aguardar silencio para abrir nuestros sentidos, ya que las inspiraciones y las intuiciones que Dios nos devuelva son de una naturaleza diferente a las intuiciones y a las inspiraciones de lo cotidiano, y allí recibimos la respuesta de Dios a través de coincidencias, circunstancias, sueños, entendimientos,
etc. Pero una vez que hemos entendido la palabra del Señor, una vez que hemos alcanzado el nivel de entendimiento, para poder arraigar, para poder anclar esa energía en el plano material, para que no se nos vaya ni siquiera a nivel neuronal de la memoria cerebral, sino que quede anclada en una realidad física y biológica, hemos de poner en práctica de manera clara y dedicada y entregada todos esos entenderes que hemos alcanzado a través de las inspiraciones y las intuiciones que nos da nuestro Señor después de haber orado. Así hemos de hacerlo. Hemos de anclar. Así lo hacían los profetas. Oían la palabra del Eterno y la anunciaban al pueblo de Israel. Y luego, pues empezando por ellos mismos, aquellos mandatos del Eterno, ellos, los profetas, lo ponían en práctica para que se hiciera carne en ellos y así ser modelo para los israelitas. Así lo hizo sobre todo Moisés, que subía a la cumbre de la montaña a orar, que se retiraba a orar durante las noches antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto durante las plagas, y luego los entendimientos, las intuiciones y las revelaciones que recibía de Dios eterno, las hablaba al pueblo y él era el primero en vivirlas, en experimentarlas, en cumplirlas, en actuarlas. Y así era como se hacía carne en Moisés y en los patriarcas y en los profetas la palabra de Dios. Así es como ahora en la dispensación del Nuevo Testamento, la Santa Iglesia, una Santa Católica Apostólica Romana, nosotros anclamos las respuestas divinas a través de vivirlas, a través de vivirlo y realizarlo. Así lo hacían los apóstoles. El entendimiento que tenían lo enseñaban, pero sobre todo ellos se convertían en modelos experienciales para todos quienes los miraban en la vida cotidiana. Realmente Jesús era la voluntad del Padre hecha hombre, viviendo y cumpliendo la voluntad del Padre y mostrando al ser humano cómo hemos de pensar, sentir, vivir y actuar y hacer. Y lo mismo lo han hecho los apóstoles. Y lo mismo lo han hecho a lo largo de los siglos todos los cristianos, algunos y algunas elevadas a los altares, que a través de la profunda entrega a la oración y a la meditación han logrado recibir de Dios intuiciones, inspiraciones o revelaciones que ellos han puesto primeramente en práctica, que han enseñado a sus hermanos y los han puesto en práctica ellos mismos, haciéndose modelos de vida, haciéndose modelos de vida. Así como un San Francisco de Asís predicó la pobreza y la humildad y para enseñarla la vivió en grado heroico delante de Dios y delante de los hombres, para ser ejemplo, así lo han hecho todos los santos. Y así hemos de hacerlo nosotros para alcanzar. Por eso dice aquí, habiendo bajado Jesús del monte, siguióle mucho gentío. Si nosotros no sabemos aterrizar en la vida cotidiana, en las comprensiones y entendimientos que recibimos de la palabra de Dios, de nada sirve. Ya lo dirá San Juan en una de sus cartas, debemos de ser cumplidores y no solo oidores de la palabra de Dios. Y siguióle mucho gentío, y viniendo un leproso se prosternó ante él diciendo, la lepra del pecado, la lepra de la mala vida, la lepra de las malas acciones,
la lepra de la incredulidad o cualquier tipo de lepra. Se posternó el leproso ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano y le tocó diciendo: quiero, queda limpio. La voluntad de Dios es que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Sí, la voluntad de Dios es que el hombre se salve. Y para que el hombre se salve, hemos de amoldar plena, total y absolutamente nuestra voluntad a la voluntad divina de Dios. Porque Él sí quiere, pero nosotros queremos. Él sí puede, pero nosotros queremos dejarlo que Él pueda desde dentro de nosotros ayudarnos a transformarnos. Él quiere sanarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere santificarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere hacernos partícipes de su gloria. Inclusive, Él quiere, Jesucristo quiere que seamos en Él, porque siendo en Él, también accederemos en Él a estar a la derecha de Dios Padre. Pero nosotros estamos dispuestos a permitir que Dios nos tome de lleno, nos llene de su presencia y nos utilice para vivir en nosotros y hacer de nosotros una obra maestra de santificación a través de la entrega total de nuestra voluntad a su voluntad divina, a través de la entrega de nuestro deseo transformándolo en su deseo, ya que como os he enseñado en otras homilías, Dios no es nuestro sirviente, Dios no trabaja para nosotros, Dios trabaja a través de nosotros, a través de nosotros. Cuando nosotros queremos lo que Dios quiere, el divino querer de Dios nos inunda, nos impregna y nos mueve, fortaleciendo nuestro propio ilimitado querer con su divino querer, ya que nuestro querer, por muy elevado y santo que sea, o a lo que aspire nuestro querer, no podrá lograr nada sin el impulso interno y directo y definitivo de Dios dentro de nosotros, que con su querer inunda nuestro querer y nos hace querer y obtener lo que queremos en unión con Él. Esto es, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Extendió Jesús la mano y le tocó al paralítico diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: mira, que a nadie lo cuentes, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés, para que les sirva a ellos de testimonio. Porque realmente, cuando el Eterno Padre nos entregó en el monte Sinai sus divinos mandamientos, nos entregó la medicina y el remedio para evitar llenarnos de todo tipo de lepra. Sabemos, y ahora lo están descubriendo cada vez más los sabios de la tierra, los científicos en todos los niveles, la psicología que poco a poco se va apartando de esa forma de psicología materialista, de excesivamente razonadora, no intuitiva, no inspirada, no sagrada. Poco a poco se va descubriendo y ahora por el mundo verdaderamente hay muchísima gente de alto nivel de intelectualidad, inclusive de grandes universidades, que han descubierto que las enfermedades del hombre tienen el 90% de su origen en estados mentales del ser humano. La mente es el origen de todo.
Si la mente está llena de creencias limitantes, de conceptos equivocados y erróneos, está llena de conceptos de separación, de juicios, de miedos, de transgresiones, si la mente está llena de lo que llama la Sagrada Escritura el pecado, la consecuencia es que la mente tiene que volverse quieta, silenciosa y transparente para que la luz divina que mora en nosotros pueda fluir y manifestarse a través de nosotros y en nuestras vidas. Dios, a través de nuestra conciencia profunda, siempre nos está diciendo cuál es el camino hacia Él. No hay borracho que coma lumbre. Los niños y los borrachos no dicen mentiras. Pero si tenemos la mente llena de información equivocada, por claro tendremos como consecuencia estados exteriores deprimentes, negativos, confusos, llegando hasta la manifestación de enfermedades en el cuerpo físico. Realmente de eso se trata la curación, de que seamos perdonados por Dios. Y aun cuando en el día de hoy no se habla precisamente de este paralítico como de alguien que fue curado de su lepra a través del perdón de sus pecados, sí lo vemos en el otro pasaje del Evangelio, cuando le bajan por el techo a Jesús un paralítico, y Jesús le dice: confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y después le devuelve el movimiento: toma tu camilla y vete a tu casa. Todo el Evangelio, analizado profundamente, con sencillez, pero desde el Espíritu Santo, desde la humildad, desde la verdadera búsqueda de Dios, vamos a encontrar que todos los sufrimientos que el hombre atrae a su vida son el fruto de su desconexión con Dios. Y esa desconexión con Dios viene muchas veces de la ignorancia, de no saber y conocer lo que Dios quiere de nosotros y que nos ha sido dado a través de los siglos en las Sagradas Escrituras, a través de las cuales habló Dios por medio de los patriarcas y de los profetas, y ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado directamente Él, viniendo de su propia divinidad en la segunda persona de su Trinidad Santísima, que es el Hijo, encarnado en las purísimas entrañas de la Inmaculada y siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, y que ya encarnado es Dios mismo quien nos ha estado hablando, quien nos ha estado enseñando, quien nos ha estado indicando: vete y no peques más. Aquí manda al paralítico que vaya y se muestre a los sacerdotes y ofrezca la ofrenda que me ordenó Moisés para que le sirva de testimonio, para confirmarles a los sacerdotes que realmente la salud en todos los aspectos del ser humano vienen de vivir las leyes divinas, que no solamente son aquellas cosas que están mandadas en el Antiguo Testamento o prohibidas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sino también las leyes de la naturaleza, que son leyes divinas puestas por Dios para el cuidado y gobierno del universo. Entonces, va a servir para confirmar: muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva a ellos de testimonio, para que a los sacerdotes, para que a los religiosos, para lo que aquellos que se dicen no realmente sean espirituales, quede palpable que si el hombre vive la palabra de Dios, que si el hombre obedece las divinas leyes, todo estará a su favor: salud, abundancia, prosperidad, larga vida, protección y bendiciones sin fin a quien obedece y cumple los mandamientos de Dios, pero con conciencia y con amor.
porque así como cada transgresión y cada pensamiento negativo generan en nuestro cuerpo una química que son emociones negativas, que poco a poco se convierten en las enfermedades del cuerpo, en las desgracias de la vida, en la pobreza, en la escasez de la vida humana, así también, así como cada pecado genera una química que produce desconexión, enfermedades, dolor, muerte, sufrimiento, pobreza y desgracias, así también al cumplir la palabra de Dios, al vivirla con la conciencia y con el corazón, se generan emociones y energías que hacen que nosotros nos mantengamos o nos curemos, nos sanemos, nos transformemos, crezcamos, nos desarrollemos, nos llenemos de la luz de la sabiduría y al mismo tiempo atraigamos a nuestra vida las mejores cosas para nuestra alma. Y habiendo entrado en Cafarnaún, llegóse a él un centurión que le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en casa y paralítico, y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: Yo iré y le curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo de mi techo, mas di una sola palabra y curaré a mi siervo. Solo mándalo, Señor, mándalo con tu palabra. Yo creo que tu palabra es suficiente. Solo con una palabra tuya y mi mozo sanará. Y dijo el centurión: Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro en este mundo, como tengo soldados a mi mando, digo a uno: vete, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Pues si yo, que soy hombre, que soy un humano, que soy un hombre de esta tierra, tengo gente a mi cargo, aunque estoy también bajo de potestad, y así como mi amo me manda, yo obedezco, y así como yo amo a los que me sirven, me obedecen, pues tú que eres Dios, tú que eres el Eterno, tú que eres la luz, solamente con tu palabra ordénalo, y todo te obedecerá. Haz esto, y lo hace. Al oírle Jesús, quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel, en este pueblo elegido por mi Padre, que ha sido llenado de tantas maravillas, que desde Abraham hasta la actualidad, el pueblo de Israel, mi Padre le ha derramado maravillas, milagros, le ha demostrado a Israel que es amado por mi Padre. Cuántas cosas no ha visto el pueblo de Israel, cuántas maravillas, cuántos prodigios, cuántos milagros, cuántas protecciones, cuántas obras grandiosas ha obrado mi Padre en Israel a través de los patriarcas y luego por medio de los profetas. Y sin embargo, en verdad os digo que no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, vendrán muchos de oriente y de occidente. A pesar de que los judíos ya habían, a estas alturas, ya habían visto y sabían, y se rumoraba en toda la región, de la Tierra Santa, Galilea, Samaria, Jerusalén, Judea, que aquel hombre misterioso que caminaba entre los pobres, entre los afligidos y sobre todo entre los pecadores, entre los desahuciados, entre los segregados, entre los excluidos, entre los discriminados, a pesar de que sabía y se rumoraba ya en toda la región que él curaba, que resucitaba muertos, que le daba la vista a los ciegos, el habla a los mudos, el andar a los tullidos, la limpieza a los leprosos,
la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el habla a los mudos, y sobre todo que veían cómo estaba acarreando hacia él cantidad de gente que lo seguía, porque el mayor milagro de Jesús quizá no eran tanto los milagros de sanaciones corporales, como de conversiones, como de transformaciones, como de que el pueblo, aunque no estaba totalmente seguro, pero sospechaba que era el Mesías prometido, aunque algunos de sus discípulos sí sabían que él era el que había de venir, cuando menos Simón Pedro, Andrés, Santiago el mayor y Juan, que habían sido discípulos de Juan el Bautista, y que cuando Jesús se alejó después de ser bautizado, Juan dijo: he ahí al Cordero de Dios, al que quita los pecados del mundo. Y estos discípulos, dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Pero aquí dice nuestro Señor Jesucristo que después de que Israel ha visto tantas maravillas, porque no se ha hecho cosa igual a ninguna otra nación, non feci taliter omne naciones, jamás obró Dios cosa tan grande y maravillosa con ninguna otra nación, que no solamente lo escogió como pueblo, y no solamente lo llenó de profetas y de luces maravillosas a través de las cuales Dios hablaba a su pueblo, sino también en su mismo pueblo Él quiso encarnar para hacerse Mesías y Redentor. A pesar de ver tantas maravillas, no le habían de creer. Por eso dice también: pues también os digo, vendrán muchos de oriente y de occidente. De oriente, ellos están en Medio Oriente, vendrán de oriente, de Asia Mayor, China, Rusia, Turquía, Japón, Corea, vendrán de oriente y de occidente, Europa, África, América. Pues también os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, porque creerán en Cristo. Se está refiriendo a aquellos que de oriente y de occidente y de toda la tierra habíamos de creer en Él, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el Verbo eterno de Dios encarnado, hecho hombre por nosotros. Con Abraham, que había visto su día y se gozó. Isaac y Jacob. Pues también os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, ya que Dios había establecido su reino en Israel, los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas del exterior, porque ciegos quisieron estar, ciegos voluntarios que no quisieron ver la luz para iluminación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aquel niño santo y bendito que había sido la claridad de los ojos del anciano Simeón el día en que la Santísima Virgen, llevándolo a presentar al templo para la circuncisión, el anciano Simeón lo vio. Aquel hombre, aquel Simón o Simón, que había orado toda su vida: Padre, no me dejes morir sin ver la salvación de Israel, no me dejes morir sin ver a tu Salvador. Ya que en el tiempo de Simeón, el tiempo en que Cristo nació, muchas señales se habían dado de que el tiempo del Mesías estaba cumpliéndose. Y cuando llega José y María con el niño, y el anciano Simón o Simeón lo ve, lo toma en sus brazos, lo contempla, y la luz de ese niño le limpia los ojos, le aclara la mente,
lo llena de comprensión y entendimiento y sabiduría. Y entonces el anciano Simeón exclamó: ahora sí, Señor, ahora sí, oh Eterno, ya puedes dejar ir a tu siervo en paz. Ya me puedes tomar de esta vida y llevarme a tu presencia, porque mis ojos han visto a tu Redentor. Este niño ha sido puesto en medio de este pueblo para escándalo de muchos, para subida y caída de otros, para que se descubran los ocultos pensamientos de los corazones. He aquí, luz para iluminación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria de tu pueblo Israel. Pero como no lo quisieron conocer, por eso Jesús dice: también os digo, vendrán muchos del oriente y del occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores. No quisieron reconocer, pues se quedan en su pecado. Jesús se los dijo a los fariseos, a los rabinos: si yo no hubiera venido, vuestro pecado tendría perdón. Pero puesto que he venido y no habéis creído en mí, ni siquiera habéis creído en mí porque habéis visto las obras de mi Padre a través de mí, ciegos os quedaréis, porque para eso he venido, para dar la vista a los ciegos y quitar la vista de los que ven, para volver ciegos a los que ven, a los que dicen que ven pero no ven. Serán arrojados a las tinieblas del exterior, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y le dijo al centurión: vete y sucédate como has creído. Y sanó el siervo en aquella hora. Por eso, la epístola que es de San Pablo a los Romanos, en su capítulo 12, versículo del 16 al 21, nos dice hoy: hermanos, no os tengáis por sabios. Si no conocéis a Dios, no sois sabios. Si no reconocéis a Jesús como el Mesías prometido, como el Verbo eterno de Dios encarnado, no sois sabios. Si no reconocéis que habéis venido al mundo para conocer, buscar, conocer, amar y servir a Dios en esta vida, para verle y gozar en la otra, que ese es el último fin del hombre, no sois sabios. No os tengáis por sabios, ni volváis a nadie mal por mal, porque eso crea enfermedades, dolor y sufrimiento. Procurad obrar el bien no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Hay un dicho que hoy os voy a decir muy interesante. Los ojos con los que busco a Dios son los mismos con los que Dios me ve. Ojalá os invito a que verdaderamente profundicéis en estas palabras que os estoy dando ahora. Los ojos con los que busco a Dios son los mismos con los que Dios me ve. Por aquello de que lo que a vuestros hermanos hacéis, a mí me lo hacéis. Y lo que dejáis de hacer a estos vuestros hermanos menores, a mí me los dejáis de hacer, porque yo estoy en cada uno de vosotros. Yo soy el centro de cada uno de vosotros. Yo soy la luz divina que brilla en vosotros. Yo soy la luz que viene a todo hombre que viene a este mundo, y estoy dentro de cada hombre en forma de conciencia. Esa es la verdad eterna del Evangelio y de la doctrina. No podéis reconocer a Jesús, no podéis reconocer al Verbo de Dios hecho carne en Jesús,
porque no sois capaces de reconocer la chispa de Dios, la presencia de Dios en tus hermanos, mucho menos en ti. Dios mira a través de nuestros ojos, escucha a través de nuestros oídos, actúa a través de nuestras manos y nuestros pies, habla a través de nuestra boca. Por eso, porque estamos en pecado, sea separados de la fuente, no somos conscientes de esa presencia divina. A través del sacramento del bautismo, en el cual vienen ingeridos los otros 6 sacramentos y todo el contenido de la Iglesia, del misterio de la Santísima Trinidad, de la comunión de los santos, de la encarnación del Verbo, de la vida, del nacimiento, de encarnación, nacimiento, vida, pasión y muerte, resurrección y ascensión, gloria al Señor Jesucristo, y toda la historia de la salvación. Si nosotros no somos capaces de reconocer la luz infinita de Dios que mora en cada uno de nosotros, no, mucho menos vamos a reconocer en el Verbo encarnado a Jesucristo, al Hijo de Dios. Para poder contemplar a Jesús inclusive en el Santísimo Sacramento con los ojos del alma y las pupilas de la fe, que son los ojos del alma, si no somos capaces de contemplar en nuestro hermano y semejante a Dios, y no somos capaces de contemplar y descubrir la presencia de Dios en nosotros cuando nos contemplamos en un espejo, menos seremos capaces de ir más allá de las especies que después de ser consagradas ya no es pan, ya no es trigo, ya no es jugo de uva, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, solo cuando nosotros tenemos los ojos de la fe, las pupilas de la fe, que son el fruto de tomar conciencia de la presencia de Dios en nosotros, seremos capaces de ver a Dios en el hermano y semejante, inclusive en aquel que nos ofende y nos lastima. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo, a la hora de su santísima pasión, no podía hablar, no atacó, no blasfemó de ningún ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús sí era capaz de contemplar la presencia divina, su propia presencia divina a través de los ojos de quienes lo condenaron a muerte, de quienes lo flagelaron, de quienes lo insultaron, de quienes lo abofetearon, de quienes lo escupieron. Y cuando Jesús en alguna ocasión a los rabinos les dijo: estirpe de víboras, hijos de Satán, era porque estaba tan oculta la luz de Dios en el corazón de aquellos fariseos que no creían en Él, que intentaban asesinarlo y que manipulaban al pueblo de Israel para que se alejaran de Él. Lo que Jesús contempló fue toda la oscuridad demoníaca que en ellos vivía. O quizá sus almas ya oscurecidas de lo demoníaco. Por eso les dijo: raza de víboras, sepulcros blanqueados. Pero el ejemplo que nos da Jesús en toda su vida y en toda su predicación y en todos sus milagros y en toda su existencia, cuando Jesús obraba un milagro con alguno de nosotros, cuando lo obró durante su vida en la tierra, lo único que hacía era hacer fluir, hacer brotar
las aguas divinas de la presencia de Dios y de sí mismo de cada criatura. Así fue como resucitó a Lázaro. Así fue como resucitó a la hija de Jairo. Así como fue al hijo de la viuda de Naín. Así fue como convirtió a Magdalena. Así fue como perdonó a la Verónica. Así fue como hizo sus milagros, contemplándose a sí mismo en el corazón de cada uno de nosotros. Es una maravilla esto, es una hermosura. Obrad el bien no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos. No os venguéis, amados míos, mas dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Déjale la justicia al Señor, déjale la justicia a Dios, porque Él sí sabe en qué medida y de qué manera cada quien debe de recibir lo que ha sembrado, la cosecha de lo que ha sembrado. Por el contrario, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si sed, dale de beber. Porque si esto haces, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Esto es lo que hay que hacer, amados hermanos, sobre todo en este tiempo en que hay tantas agresiones, violencias y ataques entre hermanos, y sobre todo para poder desarmar totalmente a los satanistas, a los hechiceros, a los brujos, a la gente que hace males diabólicos. Cuando tú te pones la coraza del perdón, cuando tú te pones la coraza de la misericordia, cuando tú te pones la coraza del amor y te envuelves en eso, debes de saber que toda fuerza, todo espíritu, toda energía, cualquier cosa que no sea de la misma frecuencia de amor, perdón, misericordia y paz, no puede penetrar dentro de ti, no te puede dañar porque no estás en el canal, porque no estás sintonizado. Y cuando esas energías malignas nos son enviadas, rebotan, ni siquiera entran, sino rebotan, y desesperadas esas fuerzas andan buscando dónde aposentarse, y van y recorren por todo el universo, y cuando no encuentran dónde aposentarse, vuelven a buscar el nido de donde fueron criadas. Vuelven a buscar el vientre donde fueron concebidas esas fuerzas de maldad, y entonces la energía negativa vuelve a quienes la generaron, a aquellos hechiceros, a aquellos malévolos, a aquellos de pensamiento nefasto, reciben el fruto de lo que siembran. Pero no se vale decirme lleno de amor y de paz para que se le devuelva al que me hizo daño. No, amados hermanos, eso es ponerse en su propio nivel, y entonces nos volvemos peor que ellos. No, el perdón ha de ser un acto profundo de amor desde el corazón, desde la presencia divina. Es, si Dios está en mí, yo permito que el perdón de Dios fluya en mí, y yo perdono a mi hermano y semejante. Y yo al pedir perdón, y yo al amarlo, y yo al bendecirlo, bendice al que te maldice, perdona al que te ofende. Si alguien te pide el manto regálale también si alguien te pide la túnica, regálale también el manto. Si alguien te pide caminar 1 milla, acompáñale 3. Por el contrario, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber.
porque si esto haces, carbones encendidos amontona sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, sino vence al mal con el bien. Aquí está la respuesta. ¿Queremos vencer al mal? Convirtámonos en pleno y absoluto bien. Esta es la fórmula para vencer el mal en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus manifestaciones y en cualquiera de sus niveles. Más vale una luz, más vale una pequeña luz de un cerillo encendida que maldecir la oscuridad. Cuando tú prendes un cerillo, no necesitas empujar la oscuridad. Cuando tú enciendes una luz, por mínima que sea, la oscuridad queda vencida. La oscuridad se ve. Si yo estoy en medio de la sierra y está totalmente oscuro, nublado, no se ve nada, y alguien en la montaña de enfrente prende un cigarro, por muy oscura que estén las montañas, el resplandor de ese cerillo lo voy a ver, así esté yo a 20, 30 kilómetros de distancia, voy a ver ese resplandor. Aquí está la respuesta que hoy nos da San Pablo, que es la respuesta que Cristo vivió y puso como ejemplo en sí mismo a través de perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él vivió lo que predicó. Por el contrario, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si sed, dale de beber. Porque si esto haces, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, sino vence al mal con el bien. Vence al mal con el bien. Y para terminar, recuerden, hay que bajar a la tierra como Cristo bajó de la montaña. Todas las comprensiones y entendimientos que tengamos de la palabra de Dios, hemos de vivirla primero nosotros, aterrizarlo en nuestra vida cotidiana aquí en la tierra, y luego ser ejemplo y modelo para nuestros hermanos, ya que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. No hemos de transformar a nuestros hermanos quizá de la palabra, porque necesitamos vivir lo que predicamos, porque el ejemplo arrastra, decía nuestro seráfico padre San Francisco de Asís. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Que así pues nos arrastre el ejemplo de Jesús, que así pues nos arrastre el ejemplo de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y abogada de pecadores, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Que así nos arrastre el ejemplo de los apóstoles y de todos los santos, para que la iglesia sea santificada. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.